En este momento entramos en comunicación vía microondas con el señor León Valencia. Él es el director de la Fundación Paz y Reconciliación y vamos a hablar sobre el significado que tiene para la sociedad, el país, esta exhumación de los restos de víctimas del conflicto que se inició precisamente esta mañana allí en la Comuna 13 de Medellín. Doctor León Valencia, gracias por acompañarnos. Buena mañana. Muy buena mañana para todos los televidentes. La primera pregunta es, desde el mes de febrero del año 2003 hay una silueta negra en la Comuna 13 de Medellín. Ese es el significado de que ahí, en ese territorio, había víctimas. ¿Por qué la demora? Este fue la cosa más dolorosa que ocurrió en una ciudad en Colombia, porque fue una pretensión enorme de las guerrillas de las FARC de entrar en la ciudad con guerrilleros ya armados de fusil, asociarse a unas milicias que tenían en esa comuna y controlar esa zona barrial de Medellín. La respuesta fue durísima en una alianza entre paramilitares y fuerza pública para enfrentarlos, pero ellos, una vez se enfrentaron, ellos se retiraron y quedó la población sola, y mucha de la agresión se hizo sobre la población de los paramilitares y de fuerza pública, y hay sobre todo muertos civiles y víctimas de esa gran confrontación, y es la gente fue la que murió porque la guerrilla se retiró y la fuerza pública y los paramilitares no tuvieron la precaución entonces de retirarse también y de parar lo que fue esa gran masacre de población. Y ahora estamos viviendo las consecuencias después de muchos años en la que eso estuvo escondido, tapado, en la que muchos defensores de derechos humanos y muchos agentes incluso de la justicia estuvieron reclamando porque se hiciera público lo que ocurrió allí. Pues eso no se había podido, pero ahora la Fiscalía tomó la decisión de ir a exhumar los restos, a buscar, digamos, los cadáveres que están allí enterrados. Esperamos esa noticia para el país, esperamos que se muestre lo que ocurrió allí, que salga a la luz pública lo que ocurrió allí y que se empiece a hacer justicia sobre un hecho escabroso que ocurrió en la segunda ciudad del país. Usted se refiere, inicialmente hace un recorderis de lo que ocurrió con las FARC, pero también el fiscal Eduardo Montealegre ha dicho que hasta podría haber allí cuerpos, obras del M-19, de paramilitares, de la guerrilla de las FARC, del ELN, de la fuerza pública. ¿A quién se le achacan esos cuerpos y esas víctimas? ¿O a quién se le podría, digamos, entre comillas, en el marco de este proceso de paz, darle ese punto a favor de que finalmente estas familias tengan ese descanso? Por un lado, hay un hecho grande que fue lo que se llamó la mayor batalla urbana, que fue esa batalla entre paramilitares y fuerza pública aliados contra la guerrilla de las FARC y contra las milicias que estaban allí en esa comuna. Esa es la base de la escombrera. Pero también, claro, después se convirtió también en un lugar donde depositaban los cadáveres de esa guerra larga que se vivió en Medellín, del narcotráfico, de paramilitares, de guerrillas, y lastimosamente agentes de la fuerza pública, como lo ha reconocido el ministro del Interior en programas de opinión en estos días. De manera que ahí todos hay una responsabilidad compartida, tanto del Estado como de los actores irregulares, y eso es lo que vamos a mostrar. Y será claro una gran satisfacción, una gran digamos, reparación para las víctimas, para los familiares que van a poder ver los cadáveres de sus seres queridos y van a poder clamar por justicia. Y creo que la justicia va a llegar en el marco de este proceso de paz, en el marco de lo que se está discutiendo en La Habana, en el marco de lo que se discutirá después con el ELN, porque eso va a ser una parte esencial de la verdad del posconflicto, lo que ocurrió en Medellín durante tantos años, que tuvo un episodio culmen en este hecho de la escombrera en la Comuna 13. Doctor León Valencia, estamos removiendo la verdad, pero en medio de ella hay dolor, pero también el grupo de Mujeres Caminando por la Verdad han denunciado algunas amenazas en su contra, porque también la Comuna 13 se ha convertido en un botadero con intereses económicos, y estos grupos que todavía hay en la Comuna 13 pues están amenazando por esta remoción que se está haciendo, esta exhumación. Sí, es que es un tema en lo que hay muchos intereses y muchos conflictos. Eso pues, ese hecho ocurrió en octubre de 2002,
recién posesionado el presidente Uribe, estaba de ministra Marta Lucía Ramírez, don Berna controlaba la ciudad, don Berna no había iniciado el proceso de paz que luego se inició con él, controlaba la ciudad y tenía nexos importantes, como lo ha denunciado él mismo, como lo han denunciado otros sectores, con fuerza pública. Y lo que se presentó desde esa época fue una cosa que fue muy triste para el país y fue parte, digamos, de todas esas vinculaciones entre ilegales e ilegales para este tipo de hechos que luego pues se escondieron por mucho tiempo porque fueron victorias que se proclamaron porque eran victorias sobre las guerrillas, pero luego se vio que no solo era victoria sobre las guerrillas, sino que también había habido una agresión enorme a la población. Y ahí hay un poco de intereses del gobierno de esa época, intereses de empresarios, intereses de gente en Medellín. Siempre hay esa idea de tapar y tapar porque, claro, la verdad va a doler mucho, la verdad va a ser muy fuerte. En todos los programas que ahora se dan de opinión y en todas las discusiones siempre hay un dedo señalando a las guerrillas, por supuesto que fueron las principales responsables, a los paramilitares, a narcotraficantes de Medellín, pero también a la fuerza pública, agentes políticos que permitieron eso, y eso es lo que yo creo que está por esclarecerse, y en medio de esos intereses cruzados que hubo en el pasado y que hay ahora, pues se mueven las víctimas que reciben las presiones de todos los sectores. Es una cosa absolutamente injusta con estas víctimas porque es una doble victimización, la que sufrieron anteriormente y la que sufren ahora reclamando por su gente. Así es, doctor Valencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto.